Bueno, entonces, como bien decíamos, vamos a iniciar la sesión con el tema de generalidades de la formulación de proyectos de educación para la salud. Esto es un tema muy importante dentro de la carrera, porque aquí ustedes hacen un despliegue de sus destrezas, de sus habilidades, ya en la formulación y en la implementación del proyecto como tal. Entonces es un tema muy importante que lo van a llevar a lo largo de su vida profesional, recordando que hay planes, hay programas y hay proyectos. Entonces el proyecto es una manera de generar acciones desde esta perspectiva, en este caso educación para la salud. Entonces, ¿qué vamos a conocer hoy o qué vamos a aprender hoy? Es describir los conceptos básicos de un proyecto y conocer esas etapas para definir lo que es un proyecto. Bueno, como la profe María les comentó, el proyecto van a ser escenarios muy comunes tanto en esta parte, en la vida estudiantil como en el futuro profesional. Ustedes van a tener que desarrollar bastantes proyectos, ¿verdad? Vamos a ver ahorita el concepto de qué es un proyecto. Tenemos en este momento dos definiciones para que ustedes puedan compararlas. Y básicamente el proyecto es un conjunto de acciones coordinadas, relacionadas entre sí, que buscan como principal objetivo desarrollar un objeto específico, un objetivo en específico dentro de un tiempo, considerando costos, considerando recursos y considerando alcances definidos. Ok. Asimismo, es una estrategia, como bien estamos comentando, que va a hacer la parte más operativa, la operacionalización, para pasar de todas esas ideas que tenemos a la práctica. Entonces, en realidad, la mayoría de instituciones ejecutan proyectos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, se generan planes y programas a nivel central. Como vemos el COVID, por ejemplo, se generan las políticas y demás planes y programas referentes al tema y los operacionaliza, por ejemplo, la área rectora, digamos, como para que veamos cómo se pasa en orden como jerárquico, usualmente, para dar un ejemplo, un proyecto. Entonces, las medidas básicas de educación para la salud, las medidas de higiene, las operacionaliza usualmente el área rectora de los diferentes cantones, por dar un ejemplo que genere proyectos. Entonces, es ya la parte justamente operativa que viene de los altos niveles o altos mandos, usualmente pasa de esta manera. Eso sería entonces una definición de este manual de herramientas y técnicas para la gestión de proyectos de desarrollo, que los invitamos a conocerlo, del Banco Interamericano de Desarrollo del 2018, que así lo considera. Cuando vamos a desarrollar un proyecto, chicos, es importante hacernos varias preguntas y esas preguntas nos van a ir guiando a las partes específicas de un proyecto. Entonces tenemos en este cuadro básicamente un resumen de algunas partes importantes para generar un proyecto. Por ejemplo, algunas preguntas que nos tenemos que hacer es el qué se quiere realizar, ¿verdad? ¿Qué se quiere hacer? Que esa va a corresponder a la descripción del proyecto como tal. El por qué se quiere realizar el proyecto, que va a corresponder a la parte de la fundamentación y la justificación y la razón de ser, el origen del proyecto como tal. Vamos a tener el para qué, vamos a tener que hacernos esta pregunta: ¿para qué se quiere hacer este proyecto? ¿Verdad? Que corresponden a los objetivos y los propósitos del proyecto. ¿Cuánto se quiere hacer? Las metas, ¿dónde se quiere hacer? La localización física, ¿verdad? El espacio, la ubicación, dónde vamos a realizar el proyecto. ¿Cómo se va a realizar? ¿Qué tipo de actividades, tareas, técnicas, métodos vamos a establecer para llevar a cabo este proyecto? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué va a hacer el cronograma? ¿A quiénes va dirigido? ¿Qué van a ser cada uno de los destinatarios y los beneficiarios del proyecto? ¿Quiénes van a hacerlo? En este caso, los recursos humanos, o en este caso ustedes lo van a establecer. ¿Y con qué se va a hacer? Que son los recursos materiales y recursos financieros. A lo largo de la presentación vamos a ir explicando
un poquito cada uno de estos aspectos. Pero este cuadro es muy interesante para que ustedes, cuando uno va a hacer un proyecto principalmente, surgen muchas preguntas, ¿verdad? Y esta es una guía muy interesante de cómo ustedes pueden empezar a desarrollar ese tipo de preguntas y las vamos a desarrollar más adelante con relación a los contenidos de cada rubro. Sí, efectivamente, como lo dice la profesora, esta matriz nos ayuda como a ordenarnos y a hacer esos cuestionamientos hacia dónde vamos y todas esas preguntas deberían estar respondiendo lo que nosotros hacemos como propuestas, es decir, que lo contemple. Exactamente. Ok. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué trabajar con proyectos? ¿Por qué es importante? Este manual de formulación, evaluación y monitoreo de proyectos de la CEPAL, con esos autores que ven en pantalla, es que a través de un proyecto, como bien lo dijimos ahorita, se operacionaliza y se ve más visibles cómo podemos nosotros esas necesidades bien definidas, bien fundamentadas y justificadas, hacerlo viable. Que se vea estas acciones ya concretas como tal y principalmente porque contemple en la mayor medida beneficiarios directos e indirectos. Siempre esto queremos que se logre con los proyectos. Mejora la tarea, por ejemplo, compleja que involucra distintas funciones de la organización, como articulando. Muchos proyectos se articulan para generar mejores resultados. Aporta una visión horizontal, como dependiendo de la metodología que nosotros podamos elegir dentro de un proyecto, así va a ser. Una cosa es partir de lo que el investigador o proyectista quiera hacer como tal, porque creo que esta es la necesidad o la problemática. Y otra muy distinta es involucrar a la población para ver una visión más horizontal o a la misma organización. Entonces, esto es interesante y a la vez es muy complejo, como bien lo dicen ahí las diferentes frases que vienen en la pantalla, porque logramos encontrar la participación de las diferentes actores, digámosle así, actores entiéndase en personas, instituciones y demás, para poder que el proyecto sea viable y a la vez exitoso como tal. Y claramente obliga que haya una correcta planificación, una correcta organización y control de estos proyectos. Por eso es tan importante estas fases metodológicas que logremos contemplar para que se vea la correcta organización de cada una de las fases. Es importante, voy a complementar una idea únicamente, María. Hoy en día el desarrollo de proyectos, independientemente en el área profesional que uno se esté desempeñando, es una destreza importantísima que ustedes van a, este es como un inicio, son como los primeros pasos de la elaboración de un proyecto, ¿verdad? Por eso lo vemos de forma tan general, pero definitivamente es una herramienta que ustedes van a ir perfeccionando a medida que van evolucionando y pasando por diversas técnicas, diversos equipos multidisciplinarios. Entonces, también una respuesta muy importante a esta pregunta, ¿por qué trabajar con proyectos? Es porque básicamente nos vamos a enfrentar a eso en la vida real, vamos a trabajar en nuestros diferentes escenarios con proyectos y es una destreza importantísima que aparte de poder llegar a un objetivo específico como tal, vamos a ir aprendiendo muchas cosas a lo largo. Por ejemplo, administrar recursos, a trabajar en equipo, a organizar el tiempo. Entonces, esta es le añadiría otra respuesta a esa gran pregunta que se presenta en la diapositiva. Claro, sí, entonces el proyecto formativo Educación para la Salud eligió trabajar, valga la redundancia, proyectos, PEPs les llamamos, ¿verdad? Para justamente poder que todas las partes o los componentes de un proyecto nos quede claro y además trabajamos con las personas y trabajamos en comunidades y trabajamos en instituciones y eso nos aporta muchísimo y sin lugar a dudas en la empresa privada.
Usualmente ellos trabajan por proyectos, por objetivos, entonces es fundamental considerar este tipo de propuestas. Ajá, profe. Sí, aquí tenemos algunas características que nos dicen qué es, algunas características de los proyectos. Por ejemplo, tenemos en este caso temporalidad. Tenemos que los proyectos tienen un desarrollo, una ejecución y una evaluación. Y todo esto se va a medir en un tiempo establecido, ¿verdad? Una característica de un proyecto es que va a ser en un tiempo establecido. La flexibilidad. El realizar un proyecto es muy flexible en el sentido que es moldeable, que es muy adaptable a diferentes técnicas y esto permite generar también cambios a nivel de la organización. Singularidad, no hay proyecto igual a otro, podemos generar proyectos parecidos, pero los proyectos que se generan en equipos tienen esa característica, la singularidad, cada quien le va a imprimir su propia perspectiva del proyecto, ¿verdad? Tenemos que implica el uso del talento humano, de los recursos, de recursos técnicos y recursos materiales también. Lógicamente, como una característica importante de un proyecto es que nos va a direccionar hacia ciertos logros y cumplimiento de objetivos. Y por último, tenemos que es un proceso creativo. Esto es muy importante, ya que los procesos, los proyectos, nos van a estar demandando constantemente, nos van a estar exigiendo constantemente innovar, utilizar nuevas técnicas, utilizar nuevas plataformas, nuevas visiones, ¿verdad? Entonces, realizar un proyecto es muy interesante y ustedes lo van a ver en la puesta en práctica porque ustedes van a tener que hacer ese proyecto y van a tener que hacerle una imagen a ese proyecto, van a tener que presentarlo, va a tener una cara específica, va a requerir que ustedes estimulen mucho la creatividad. Entonces, estas serían algunas características importantes de realizar un proyecto, ¿verdad? Sí, yo siempre les digo acá, o les decimos a María Fernanda Jiménez, creo que se le fue la conexión. Okay. Les decimos que al ser un proceso creativo, tenemos que posicionarnos que somos como una marca. Y esa marca requiere creatividad, requiere un logo, requiere ese aporte personal que lo hace distinto, esa singularidad también. Entonces, podemos hacer un proyecto nuevamente en el IAFA, en el PANI, ¿verdad? El año pasado hicimos. Sin embargo, para efectos de este año, cada quien le pone su sello como tal. Y particulares a la larga con otras personas, entonces eso lo hace diferente y único usualmente, desde la contextualización que podamos hacer. Ok. Vamos a ver. Okay. La tarea de formular un proyecto nos enfrenta a las siguientes cuestiones. Hay que identificar un problema o necesidad a resolver. Cuando nos encontramos frente a esta realidad, vamos a un lugar y vemos muchas necesidades, muchos problemas y queremos como abarcar la mayoría que podamos. No obstante, cuando focalizamos en algunas nada más o en una sola necesidad como tal o problemática, probablemente vamos a tener esa temporalidad y lo vamos a poder cumplir. Entonces eso hay que tomarlo en consideración. El análisis de las causas que provocan ese problema. ¿Se acuerda cuando hablamos de las causas de las causas? Ir a la raíz, al fondo, de dónde proviene, cómo podríamos ver a partir de un árbol de problemas, por ejemplo, qué es lo que está pasando en esta situación que nos enfrentamos. Los objetivos claros, los beneficiarios, qué recursos hay que hacer inventarios, qué encontramos en el que trabajamos con el PAN en la clínica activa, con qué recursos financieros, humanos, materiales hay para poder solventar y que estén disponibles para nuestro proyecto. ¿Qué es la mejor estrategia, ya que vamos a ser gestores de un proyecto? A elegir las actividades a través de las plantillas educativas, cómo las vamos a generar, cómo vamos a organizar los tiempos, porque de repente creemos que tenemos mucho y la organización nos da solo 80 minutos o solo 40 minutos para nosotros poder generar el mismo. ¿Y cómo vamos a evaluar? En todo proceso de proyecto hay evaluación pre, durante y post, ¿verdad? Post evaluación. Entonces son aspectos que nos enfrentamos
usualmente cuando generamos proyectos. Nuevamente reiteramos, ahí vienen las citas si queremos ahondar más en detalle del tema, pero son modos o son aspectos muy identificados en el tema de la ejecución e implementación de proyectos. Bueno, ¿y cuándo es pertinente gestionar un proyecto? Entonces, yo creo que la pregunta, ustedes hasta podrían participar, ¿verdad? Básicamente, cuando gestiona un proyecto es cuando hay alguna situación que evidentemente es insatisfactoria o hay una problemática percibida por un actor o por varios actores, y la particularidad importante es que quieren modificar una situación, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el momento en el cual ustedes van a gestionar el proyecto, ¿ok? Continuando entonces, el diseño de un proyecto involucra distintos pasos. Como bien estábamos comentando, se identifica el problema y se enuncian los indicadores, se forman los objetivos, los destinatarios, la estrategia que vamos a utilizar, los recursos, cómo se va a operacionalizar, cómo responde a la metodología, la definición de quiénes van a gestionar el proyecto, la modalidad que se adoptará para evaluar el proyecto, ya sea con evaluadores nosotros mismos, una autoevaluación o con evaluadores externos. Son aspectos que hay que contemplar para ver con nuestras contrapartes, también tomar en consideración su criterio durante el proceso para ver qué podemos ir reajustando. Son aspectos básicos de considerar. Es interesante porque desarrollar un proyecto es un ciclo, ¿verdad? Vamos a ir armando un rompecabezas con el tiempo, ¿verdad? Vamos a ir con esta gran variante que tenemos, que es el tiempo, vamos a ir armando poco a poco cada uno de los ciclos. Y como ciclo número 1 tenemos identificación, ¿verdad? Lógicamente aquí nosotros vamos a partir de un diagnóstico situacional que va a estar en este punto, y en este punto nos va a permitir analizar los involucrados, el problema, los objetivos, el análisis de la estrategia. Como paso número 2 tenemos lo que es el diseño y formulación. En esta ocasión vamos a hacer la planificación, vamos a programar las actividades, el análisis de la viabilidad, el documento formal del proyecto como tal, la programación de los recursos con el cual contamos. Número 3, vamos a hacer la ejecución y el seguimiento, que esta aquí es la puesta en práctica de todo este diseño y formulación, ¿verdad? Que va a ser todo el plan de ejecución, la realización de las actividades, la recopilación de la información, los informes de seguimiento. Y por último, y no menos importante, tenemos la evaluación, que es crucial, ¿verdad? Y esta evaluación va a ser una evaluación de la pertinencia, de la eficacia, de la eficiencia, de la efectividad, del impacto y de la sostenibilidad del proyecto. Entonces, este es el ciclo de un proyecto como tal, ¿ok? Sí, si hay alguna pregunta o comentario de la clase, por favor anotarlo o ahí en el chat. Ahorita vamos a ir preguntando si va quedando claro. En ese sentido, como nos presenta la profesora, es un ciclo que se utiliza y es el más común encontrar de aquí hasta sus maestrías y demás. Va a encontrar estos diseños o licenciatura que son los más usuales y son los componentes básicos de un proyecto. A veces, María, lo van a encontrar también en la literatura con diferentes nombres quizás, Bien. Pero básicamente el ciclo de un proyecto se compone por cada una de estas fases, ¿verdad? Correcto. Bien, entonces ante esto, no sé si escuché a alguien que iba a pedir la palabra. Creo que Alma me parece que iba a hablar. Sí, iba a comentar algo. Yo he escuchado por algunas otras experiencias que en la evaluación, no sé cuál es la posición de ustedes, realmente es un proceso que está dentro de todo el ciclo de que hace el proyecto. Efectivamente, Alma, va durante todo el ciclo como tal, es necesario para poder justamente hacer los ajustes que requiera el proyecto. Imagínate, sin evaluación no sabríamos qué cambiar, qué modificar, hay que adaptar
siempre algunos aspectos. Entonces pedimos evaluaciones en diferentes momentos. Van ustedes a verlo. Cuando, por ejemplo, ahorita que hagamos la formulación, va a estar muy evidente esta parte. Sí, la forma ideal es eso, que exista procesos evaluativos en cada una de las fases. Ok, y también tengo otra duda, pero no sé si lo van a comentar más adelante. Es que cuando hablan de evaluación, o bueno, tengo como esa confusión, yo no sé si una evaluación también es como con la línea base que uno toma a veces en algunos proyectos y se hace la evaluación, o como la profe mencionó, que se puede hacer como con gente especializada o profesionales. Entonces, si es como lo mismo, en todo proyecto tiene que haber una línea base, ¿o no? Línea base. Sí, ¿a qué te referís con línea base, Alma? A la línea base, yo lo he visto que es como el grupo de personas en el que usted hace, como no es el diagnóstico porque es más general, pero es como su grupo de personas que usted les puede hacer un taller y ve más la problemática. No sé si me voy a entender. O sea, como las personas, los actores sociales más importantes. Ajá. Digámosle así. De la comunidad, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, los involucrados en el proceso. Con el proceso en el proyecto. Ajá. Porque sí, los involucrados en el proyecto. Bueno, va a haber una clase específica de evaluación como tal, ¿verdad? Hay varias formas y metodologías de hacer evaluación también. Entonces, tanto puede ser la evaluación externa por miembros externos a la organización, como pueden ser miembros de los propios organizadores del proyecto, ¿verdad? Como tal. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay varias metodologías de evaluación como tal. Tendría que analizar en sí cuál es el objetivo del proyecto. Y vamos a tener una clase donde vamos a profundizar de evaluación, pero sí es importante tomar en cuenta que independientemente de la metodología evaluativa, es importante que exista una evaluación en cada una de las fases. Por lo que comentó la profesora María, que nos va a permitir ir ajustando el proyecto a medida que vamos avanzando, ¿verdad? Ok, gracias. Okay. Todo proyecto tiene sus restricciones. ¿En qué sentido? En el alcance. A veces queremos abarcar muchas cosas, por eso la priorización es fundamental. ¿Qué es exactamente lo que esperan de nosotros y nosotras en el proyecto? ¿Cuál es el tiempo para completarlo? El costo, un presupuesto, la parte financiera, hasta dónde nos va a apoyar la organización, cuáles riesgos hay, en qué puede salir mal, qué no puede salir, qué recursos contamos y cuál es la expectativa de las altas también, tantos esferas como también de los miembros de las partes más micro, ¿verdad? Viéndolo como un sistema. ¿Qué esperan las diferentes partes del proyecto? ¿Cuál es mi alcance? ¿Cuál es mi aporte como profesional? Son ciertas restricciones que nos vamos a estar encontrando durante todo el ejercicio profesional en forma permanente. Entonces, establecer estos límites del marco de actuación, le llamo yo, es una manera de poder ser muy transparentes y claros en nuestro aporte a tal problemática o tal necesidad. Aquí voy a complementar una idea nada más de este grafiquito de restricciones, porque en la teoría de gestión de proyectos se habla también del término restricción triple. Esto quiere decir que cuando alguna de estos componentes, por ejemplo, alcance, tiempo, coste, se ven amenazados, puede ser que me amenace o puede ser que todo el ciclo del proyecto se vea complicado o dificulte algún ciclo del proyecto. Y siempre se le da mucha prioridad al alcance. ¿Por qué? Porque el alcance es lo que me dice a mí, es lo que yo tengo que definir primero. ¿Qué quiero con este proyecto? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué objetivos quiero trazar? Entonces, el alcance es en estas restricciones es fundamental tenerlo claro. A veces hay proyectos que pasan y al final uno dice, bueno, ¿por qué fracasó? Y fue porque en todo este tiempo nunca se supo cuál era el objetivo principal del proyecto, ¿verdad? Entonces, como popularmente se dice, a veces uno cae en irse por las ramas con relación a ciertas temáticas y no aterriza en la temática central, y eso puede implicarnos un factor que dificulte este proceso
de proyecto, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces nosotras les traemos a ustedes una propuesta de cómo quisiéramos ver los productos de ustedes durante el desarrollo del mismo. Vamos a ver qué no me pasa acá. Como aspectos formales, qué incluir, qué aspectos, qué componentes incluir en el proyecto. Entonces, vemos, profe, tal vez ahí vamos a empezar con usted y después sí. Vemos entonces, por ejemplo, va a tener que incluir, ahí colocamos en rojo porque nos preguntan a veces, ¿qué tiene que incluir, profe? Entonces, esta es como el eje que ustedes van a tener, la guía de referencia, ¿verdad? Lógicamente va a tener que incluir una portada, va a tener que incluir una introducción, que en esta se comienza con el planteamiento propio del problema en específico de estudio, y básicamente lo que se va a hacer en esta introducción se va a hacer una descripción de lo que se va a realizar en el proyecto. Vamos a tener antecedentes, en este caso va a ser importante colocar antecedentes locales, nacionales e internacionales, ¿verdad? De la temática que ustedes van a abordar o de la problemática, ¿verdad? Van a tener la delimitación del problema, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, que es identificar el problema principal por medio o utilizando la técnica del árbol de problemas, ¿verdad? Vamos a tener como tal la justificación, que en este caso ustedes van a justificar la propuesta, porque la propuesta va a ser una solución o la solución más adecuada o viable para responder el problema. Vamos a tener objetivos general y objetivos específicos, que ahora más adelante vamos a repasar unos aspectos importantes para la construcción. Y vamos a tener el marco referencial, que en este caso no le vamos a llamar marco teórico, sino lo vamos a llamar marco referencial, en el cual vamos a incluir un resumen de los conceptos básicos que permitan evaluar a las personas no familiarizadas con el proyecto o con la temática a comprender operativamente el problema y las soluciones como tal. ¿Ok? Además vamos a tener, la profe María nos va a comentar. Sí, entonces en esta línea, el marco referencial, también vamos a hacer el aporte, ¿verdad?, de lo que han hecho diferentes autores en la temática, el contraste también que hay en el tema en otros lugares, en otras esferas, pero sí lo que nos permita conocer a fondo los grandes conceptos teóricos que vamos a hacer en el proyecto. Luego viene el marco metodológico. Probablemente lo han escuchado en investigación. En este marco vamos a trabajar la investigación acción participativa, lo que se conoce como IAP. ¿Alguno ha tenido contacto con esta metodología? Pregunto. Es decir, pueden conocerla pero que la hayan implementado. Entonces quisiéramos preguntarles quién ha implementado, la ha trabajado a profundidad esta metodología. Escucho o escribimos por chat. Estoy aquí verificando el chat. Ajá. ¿Alguno? Yo no, dice. Yo no, ajá, dice Eliana. No, ok. Bueno, ¿alguna otra? Yo he tenido acercamientos, dice Alma, tampoco, Daniela. Ok. Bueno, entonces eso nos motiva a estudiar más el tema. Maricruz tampoco. Ok, entonces veo que sí, no han tenido, Alma tal vez ha tenido ciertos acercamientos o ha leído y demás, pero ya ejecutarla es una experiencia muy interesante. Vamos a utilizar esta metodología de investigación y acción participativa. Ustedes saben que proviene desde el enfoque cualitativo. Eso es una manera. Hay otras formas, otros diseños que también trabajan la teoría fundamentada, por ejemplo, de la parte más fenomenológica, y lo podemos ver inclusive ahí en algunas literaturas, Sampieri lo trae muy bien explicado, pero para efectos nuestros vamos a tener una clase o un taller, esperando lo que pase después de este ciclo, si vamos o no a la siguiente etapa a campo o no, pero vamos a trabajar un taller sobre el tema de investigación, acción participativa, cuáles fueron sus principales autores, qué trata, ¿verdad? Es muy apropiada para un proyecto educativo. Sus inicios marca un importante aporte a la educación popular, por ejemplo, la parte más crítica. Entonces involucra a los actores
a diferentes actores sociales. Entonces nos decidimos trabajar o abordar esta metodología. Dentro del aspecto formal a presentar, entonces vamos a hacer una contextualización, características de la institución u organización que estamos a nivel demográfico, visión, la misión, es decir, las características generales de la institución como tal. La caracterización de la población con la que vamos a trabajar, cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños específicamente se ve en este lugar que vamos a estar trabajando, la población ya meta propiamente, ahí sí, más específico, cuántos hombres, cuántas mujeres previstos para el desarrollo. Tenemos dos fases, logística y de campo. La logística es cómo se inició la negociación desde la Escuela de Salud Pública, cuáles fueron los contactos, cuáles son los funcionarios claves y algunas otras fuentes secundarias que nos ayuden a explicar ese trabajo logístico. La fase de trabajo de campo es ya la recolección propiamente de datos y la aplicación de técnicas e instrumentos. Aquí vamos a explicar en qué consisten estas técnicas que vamos a utilizar para trabajar con la población y cuáles instrumentos y en qué consisten los instrumentos que vamos a llevar a cabo durante este proceso. Vamos a elegir el enfoque educativo, el constructivista, el conductista, qué sé yo, el que vayamos a elegir, el de pensamiento complejo, y demás. Vamos a trabajar las matrices educativas, en este caso son las plantillas que aprendimos a hacer en el... Aquí nos están preguntando, Eliana, que si es lo mismo matrices o plantillas. Vamos a cambiar las plantillas educativas. Vamos a encontrarnos este término a veces que se utiliza muy similar, sin embargo son cosas distintas. Ahí sí van las plantillas educativas correctamente. El calendario de actividades o cronograma de Gantt que habría que hacer. Los recursos, en este caso los recursos ya sean financieros, humanos, materiales, todo lo que tiene que ver con el costo y elaboración también del presupuesto iría incluido de esta manera. ¿Y qué consideraciones éticas? Bueno, aquí tenemos que contemplar justamente el consentimiento informado o el asentamiento informado dependiendo de la población con la que estemos trabajando. Contemplar los 4 principios de la bioética que vimos en clases pasadas, ¿verdad? También. Correcto. Vamos a tener lo que son los resultados. En este caso lo vamos a presentar. Ustedes van a buscar algún programa en cual presentarlo, pero se presenten cuadros o tablas, ¿verdad? Van a tener el análisis de los resultados. En esta ocasión nosotros siempre los separamos. Primero van todos los resultados y luego viene análisis de los resultados, que serían la discusión de los resultados como tal en comparación con la teoría, ¿verdad? Tenemos los alcances y las limitaciones como tal del proyecto. Tenemos las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos que acá van a tener que colocar, pues todo el material que ustedes elaboraron, ¿verdad? Los cuestionarios, todo el material con el cual realizaron, recolectaron los datos, fotografías, etcétera. ¿Ok? Seguidamente, entonces, vamos a ver cómo identificar el problema y sus causas. La distancia existente entre una situación dada y una situación deseada, considerada por alguien como óptima, constituye un problema, que entonces ahí es donde intervienen ustedes, lo dice el autor Maciel Sotelo, que vamos a poder trabajar. Para ello, entonces, vamos a ver que utilizaremos esto, que se les hace conocido. Eso es un esquema en el cual viene el árbol. Ya hemos hecho, el año pasado hicimos un árbol. En este caso va a ser así, el problema central, efectos y consecuencias del problema y las causas, si no se pueden desarrollar causas directas e indirectas que podamos considerar a partir de este esquema. Entonces, esto se va a pasar a la delimitación del problema dentro de la propuesta formal. Aquí viene un ejemplo. Aquí se colocó, exacto, un ejemplo, y en la diapositiva anterior también hay un link abajo con un video de YouTube también donde ustedes pueden consultar acerca de cómo es la técnica, ¿verdad?, de elaboración del árbol de problemas. Y entonces recordando que es una herramienta importantísima que nos va a ayudar a mapear toda la problemática central. Sí se ve el link.
No entendí la pregunta, Alma, si se ve el link, pero creo que sí, lo pusimos aquí abajo. Si no se ve, luego puedo subir el video al aula virtual, por eso no se preocupen. Subir al aula virtual y ahí lo que sí trata sobre la explicación, pero aquí les traemos un ejemplo. ¿Okay? Este es un ejemplo, bueno, para que ustedes, me imagino que, como dice la profesora, ustedes han hecho árboles de problemas. Sin embargo, bueno, esto es una forma de mapear el problema central, y ustedes van a ver acá efectos, problemas, las causas directas y las causas indirectas y los actores sociales que están participando en el proceso, ¿verdad? Esto es para que ustedes lo tengan ahí como referencia, caso que quieran consultarlo. Aspectos que deben tomar en cuenta ya para propiamente la elaboración de los objetivos. Es importante ver el objetivo, la intención de lograr algo valioso en una realidad dada, y el objetivo educacional, que es en función, valga la redundancia, del estudiante o del participante en un tiempo dado, que es lo que hemos venido haciendo en las plantillas educativas, en función del propiamente estudiante, y el objetivo ya es la intención propiamente de todo el proyecto en un tiempo dado. Ajá. Tenemos acá entonces que para realizar ese objetivo general que siempre es tan importante, que es marco referente de nuestro proyecto, tenemos que hacernos algunas preguntas como tal, muy relacionadas a las preguntas que vimos en el inicio. Por ejemplo, ¿qué actividades queremos realizar? ¿Quiénes van a realizar las actividades? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quiénes van a coordinar el grupo? ¿Quiénes son los responsables de cada actividad? ¿Cómo van a distribuir las tareas? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué actividades nos vamos a proponer? Y principalmente considerar el factor tiempo, ¿verdad? El objetivo general que yo vaya a establecer tiene que tomar en consideración el tiempo que vamos a desarrollar el proyecto como tal, ¿ok? Les invitamos a hacer este tipo de ejercicios porque nos puede ubicar más a la hora ya de generar el objetivo general, a la hora de hacer este tipo de, es como una herramienta que podemos utilizar para, dice que Alina alzó la mano, para el objetivo general como tal, a la hora de escribirlo, porque se dura bastante. De hecho, les cuento algo. Cuando ustedes generan objetivos generales específicos, nos tenemos que reunir varias veces en tutorías. Bueno, que lo digamos, ¿verdad? El equipo ya llevamos tiempo. Varias veces. Muchas veces. Pero ¿cómo? No era así, no, es que hay que replantearse. Y ese tipo de ejercicios ayudan muchísimo. Alina. Hola, profes. Yo tenía una pregunta. ¿Cuál es como la diferencia entre, por ejemplo, un objetivo de una investigación a un objetivo de un proyecto, digamos? Si tienen algunas diferencias en sí o si se plantean de manera parecida, no sé. Sí, a ver, los objetivos de investigación, la forma, valga la redundancia, de formularlo, tiene ciertos alcances, ¿verdad? Y muchas veces tiene maneras de hacerlo. No dista tanto, o sea, no son tan diferentes. Cuando hacemos un objetivo educativo, a veces lo hacemos como actividades, parecieran que son actividades. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, no, lo que ustedes han aprendido, que tiene unos componentes, me imagino, en investigación, que lo han estudiado, aquí no dista tanto. Si vemos las preguntas que vienen acá, puede responder a esto que Alina está preguntando. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Para qué? Son ciertas preguntas clave que podemos utilizar. Los alcances de proyectos de investigación en proyectos educativos, a veces es distinta la manera de llevarlos a cabo muchas veces. Eso sí es un poco distante. Sin embargo, la formulación del objetivo debe tener ciertos componentes que es importante de poder elaborarlos correctamente en este caso. Digamos, y es importante... Gracias. Es importante porque para eso ahorita lo vamos a ver. Tenemos, Alina, la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Entonces, recuerde que la taxonomía de Bloom viene de acuerdo a los tipos de verbos y a la finalidad que yo quiero. Por ejemplo, en lo que son proyectos, que son cosas que yo tengo que construir, ¿verdad? Hay verbos que se utilizan más adecuados para la parte de construcción como tal.
A veces hay objetivos, por ejemplo, investigativos que son más de análisis, más de reflexión, más de caracterización. Entonces, un buen punto de partida también es la finalidad que tiene como tal la investigación o el proyecto, ¿verdad? Ujú. Sí, No Ok, sé si está, perfecto. no muchas sé veces si te respondimos la duda. Sí, sí, me quedó más claro, profes, gracias. Ok, pero es importante tomar en cuenta que siempre se tiene que hacer ese ejercicio, ¿verdad? Siempre tenemos que realizarnos ese tipo de preguntas. Y es muy interesante, y yo me imagino que a todas están pasando por eso, en la construcción de los objetivos del análisis crítico, ¿verdad? Que ha sido un ir y venir muchas veces, profe, pero es esto, no es esto, es el verbo adecuado, es lo que yo realmente quiero hacer, ¿verdad? Entonces, el construir un objetivo es realmente de las funciones más complejas que se tienen, tanto en la praxis como en la parte de la investigación, como en el desarrollo de proyectos, ¿verdad? Es un ejercicio que siempre es bastante complejo y que requiere mucho tiempo, varias opiniones de diferentes, por ejemplo, cuando ustedes van a construir, como lo dijo la profesora María, el objetivo del proyecto, a veces hacemos tutorías colegiales, entonces ustedes exponen el objetivo y vamos discutiendo si realmente es esto, si realmente es construir, si realmente es desarrollar una guía. Entonces ahí vamos a ir construyéndolo colectivamente este objetivo de proyecto. tal vez ¿Okay? para agregar ahí y seguir con la siguiente diapositiva, los proyectos educativos de corte educativo tienden más a ser más aplicativos. Uh-huh. Aplicación, de ponerla en práctica. Tal vez ahí es, digamos, algunas diferencias, pero la construcción, los componentes que lleva el objetivo son muy similares a los de la investigación, pero el fin último a veces es lo que dista un poco de diferencia, porque es más aplicativo. Exacto. Vamos a la práctica totalmente con las poblaciones Uh-huh. en este marco de proyecto formativo. Uh-huh. Con relación a los objetivos específicos, yo siempre les digo que el objetivo específico tiene que ir contándome la historia. Tengo un objetivo central importante y los objetivos tienen que ir contándome la historia de cómo voy a desarrollar ese objetivo principal, ¿verdad? Entonces, tienen estas características que son aquellos que su logro se alcanza a corto plazo y se definen claramente la conducta que se quiere lograr, son el resultado del análisis de la situación, expone los logros que se esperan del proyecto, deben ser realistas en el sentido de que sea razonable como tal, ¿verdad? Y tiene que ser muy importante, un comentario que lo dijo la profesora, no confundir actividades con objetivos. A veces pasa mucho aquí en los objetivos específicos, por ejemplo, que ponen realizar un grupo focal con los participantes. Entonces, no se puede confundir con actividades específicas que yo quiero desarrollar a lo largo del proyecto, ¿verdad? Y básicamente yo siempre cuento y siempre se los digo, los objetivos específicos me tienen que contar, ir contándome la historia de cómo yo voy a desarrollar mi objetivo general, ¿ok? Y esa historia que la profesora comenta es como capítulo 1, capítulo 2, Exacto. cómo se amarran entre sí, que no sean tan segmentados, sino cómo se genera la articulación como tal. Exacto. Ok, siguiente. Ay, dame un segundo. Y vemos acá la taxonomía de Bloom, que ustedes la conocen muy bien, no la vamos a repetir porque ustedes la pueden ver, podemos leerla. Cada una de las diferentes formas, dependiendo de nuestro interés, que sea aplicativo, sea de análisis, de síntesis, evaluación, conocimiento, comprensión, pues vienen ahí los verbos y qué tipo de actividades podemos generar, que me gusta mucho esta diapositiva porque nos va a servir muchísimo. Ve que vienen las actividades que podamos generar, ven qué bonito. Acá resolver diagramas, esculturas, pinturas, todo lo que es para aplicación, aplicar, interpretar, construir, escoger, modificar, y ahí vienen, en otros casos vienen gráficos o modelos, en otros vienen preguntas de investigación, en fin, esta cartografía es muy utilizada y muy útil. Yo les invito a que ustedes lo tengan ahí a mano como una foto. Y que siempre la consulten, independientemente del trabajo que vayan a hacer. Siempre yo se los he dicho,
a las chicas de análisis crítico, que ese sea el punto de referencia para elaborar un objetivo, siempre la taxonomía de Bloom. Nos ayuda para no perdernos. Exactamente. Para focus en el tema. La profe. Después, tenemos acá, para finalizar la presentación, ¿qué hace que un proyecto sea exitoso? Bueno, evidentemente cumplir con los objetivos que fueron propuestos, ¿verdad? Pero además cumplirlos tomando en cuenta el costo, el plazo, los recursos que hemos utilizado. O sea, no es únicamente el cumplimiento como tal de la meta, sino que también podamos cumplir también con las propuestas con relación a los recursos también que tenemos. Luego, la calidad y el grado de satisfacción de los interesados, creo que eso es importantísimo, ¿verdad? La cual implica que se den los beneficios para los cuales fue emprendido el proyecto. Siempre, nunca se debe olvidar que el proyecto es por y para una organización, por y para una comunidad, por y para un grupo de personas. Entonces, definitivamente da mucho trabajo. A veces uno se apropia del proyecto, piensa que es de uno, pero realmente los beneficios y el éxito se va a ver reflejado en la población destinataria, ¿verdad? Y definitivamente colaborar y ver que el proyecto pueda seguir para ser implementado en alguna organización o alguna institución es una satisfacción enorme, ¿verdad? Además de eso, ustedes lo van a ver en el futuro, no sé, en algunas de sus áreas donde ustedes se desempeñen profesionalmente, que a veces van a ser contratados únicamente por proyectos, ¿verdad? Dependiendo del área donde ustedes se desarrollen, ¿verdad? Entonces, el éxito de un proyecto también quiere decir que ustedes se vayan haciendo un nombre como gestor de proyectos, que los vayan contratando, que vayan explorando otros universos también o otros escenarios de elaboración de proyectos. Entonces, y yo creo que una reflexión interesante que la tomo desde el inicio de la presentación es que un proyecto es un proceso, es ir armando un rompecabezas. Este es un primer acercamiento de lo que es un proyecto y definitivamente a veces hasta le consultamos a estudiantes egresados porque ya van aprendiendo tanto cómo gestionar proyectos, cómo desarrollar proyectos, que ellos mismos nos van retroalimentando de cuál es la mejor metodología, de cuál es la mejor técnica, de cuál es el mejor método, de cuál es la mejor forma de elaborarlo. Entonces, este es un primer acercamiento que ustedes tienen ante este universo de la elaboración de proyectos que vamos a ir profundizando y ustedes van a ir profundizando no solamente en este curso, sino a lo largo de la vida profesional, ¿verdad? Sí, eso que reflexiona la profe me parece muy valioso. Eso es un inicio. La clase tratamos de hacerla bien comprimida, pero de calidad, que les quede un marco referencial en qué es un proyecto, qué contiene. La profe sí lo ve como un rompecabezas, me parece muy esa analogía. A mí me gusta también verlo también como una escultura que uno va esculpiendo conforme pasa el tiempo y al final es tan grato verlos terminados. Vean, en la parte laboral, y nos interesa el tema, cuando uno hace gestiona un buen proyecto, tengo estudiantes que hasta ahorita graduados de 5º año ya están trabajando por este tipo de destrezas. Sí, de propuestas que generaron destrezas y habilidades y hoy por hoy están muy bien posicionados. Entonces me gusta mucho cómo pasar de la teoría a la práctica y cómo la calidad y la robustez que podamos generar desde el inicio hasta el final nos hace mejores profesionales y nos da la posibilidad de hacer cierto tipo de trabajos, ya sea en institución pública o en el caso de esa persona privado. Se vendió bastante bien la persona, cómo lo implementó, cómo lo generó y hoy por hoy ha tenido muy buenos resultados. Entonces, chicos y chicas, yo creo que hemos terminado. La idea es tenerlos un rato, disfrutar un poco la clase, ya cuando lo hagamos en la vida, ya en la práctica, dudas, vendrán más consultas, claramente, pero ven que si ustedes ven todo lo que compone, es bastante trabajo. ¿no? Es bastante trabajo. Quisimos hacer esta presentación de manera fluida, que a ustedes les quedara pues claro qué es lo que tienen que presentar para el proyecto y las lecturas y demás están en la aula virtual. Vamos a ahondar luego en esta metodología que les comenté en IAP
La profesora Karen Macís me comentó que ustedes han visto otros diseños, sin embargo, ahí en el libro San Pierre viene más detalle, pero nosotros ya para efectos del proyecto sí vamos a utilizar el IAP. Entonces eso sería por hoy. ¿Alguna consulta o duda que tengan al respecto? Con muchísimo gusto. Venimos a la parte de las dudas, consultas, sugerencias. Todo quedó bien, ya les digo, ya cuando tengamos la parte de hacerlo es donde vienen más cuestiones, pero estamos a la espera de alguna consulta o duda, o todo quedó claro, para por lo menos saber. Aquí Monse nos dice que todo claro, gracias por las clases. Ajá, por ahí Eliana. Anda claro, ok. A mí aún me quedó la consulta de la diferencia entre matrices educativas y plantillas. Sí, son plantillas, Eliana. Ok. Nos equivocamos, hay que corregirlo. Ok, perfecto. Sí, Gracias. vamos a corregirlo para subirlo bien a la página. Ahí nos disculpan el tema de que se nos fue esto, pero entonces son plantillas educativas, ¿ok? Bueno, chicas y chicos, creo que sí, todo claro. Entonces fue un gusto, que pasen una bonita tarde de parte de la profe Tania y mi persona, fue un placer. Chicas, voy a hacer nada más un corte comercial antes de terminar. Bueno, próxima semana examen, les deseamos la mejor de la suerte desde ya. Y la otra es que el miércoles tienen la clase con el profesor invitado de neurociencia, y esta clase va a ser asincrónica. Entonces, esta clase las vamos a estar subiendo al canal el miércoles en el transcurso de la tarde. Es una clase, va a ser asincrónica. Sin embargo, si ustedes tuvieran dudas con relación a material, ustedes pueden escribirme las dudas y con mucho gusto yo se las hago, se las envío al profesor. Él es excelente profesor y estoy segura que él las va a responder. O si alguna está trabajando en el análisis crítico con esta temática, perfectamente puedo después mandarles el contacto de Mijail para que ustedes pidan referencias o alguna duda que tienen. Sí, Alma, ¿quiere hacer un comentario? Claro, Alma. Profe, dos cosas. La primera es que si nos pueden mandar cómo íbamos a hacer las exposiciones para el análisis crítico, que era por semana, y algunos no nos acordamos qué fecha nos tocaba. Okay. Claro. Ahorita lo enviamos, eso. Ajá. Claro. El otro comentario es que nosotros tuvimos un examen, bueno, una experiencia en otro curso, ya hacer un examen virtual, pero nos dieron tiempo de 8 a 5 y de 8 a 4, ya no me acuerdo, como por ahí, y nos consumió todo el tiempo. Entonces nosotros teníamos la preocupación, como grupo estábamos ahí, de que si es de 8 a 12, el examen no va a ser tan extenso en ese sentido, porque si no nos va a dar chance. Bueno, o sea, o que si se puede abrir el tiempo, no sé. Sí, lo que pasa acá, que he dicho que hablamos de esto, y otro comentario que se me fue ahorita. Usualmente que hemos aplicado el examen en tiempo, en vivo, digámosle así, en la escuela siempre lo han hecho en 4 horas, de 8 a 12. Digamos, eso es como tal vez dejarlo hasta la 1, digamos, como por cualquier asunto. Lo otro es que luego en la tarde tenemos sesión, si mal no recuerdo, ahorita hablo la unidad de aprendizaje, creo que sí, tal vez están a verificar. Sí, ahí. Está la sesión de evaluación de proyectos, justamente. Ajá, hablando de eso. Entonces yo creo que no hay ningún problema que podamos conectarnos desde las 8 a 12. Sin embargo, si hay alguna situación, no duden en contactarnos para poder subsanar, pero en ese tiempo, digamos, de la experiencia que tenemos, lo han hecho. No es tan exageradamente largo, o sea, es como un tiempo manejable para poder contestar las preguntas. Es más, yo creo que bien en 2 horas se hace. Sí, yo también creo. Y recuerden también que vamos a estar disponibles en caso de que en ese momento tengan alguna duda, vamos a estar pendientes en ese lapso de tiempo para pues si tienen... Tal vez alguna persona, sí, qué importante esto, del grupo, yo voy a estar disponible en la mañana, y las profesoras también, que si hay alguna consulta que no se entienda, pues alguna mande un correo, o no sé, un correo electrónico, que si podemos conectarnos, entonces para que sepan que vamos a estar ahí, yo me podemos hacer alguna pregunta, yo puedo contestar los correos, la profe Tania, ¿verdad? Ahí está el asunto. Lo otro que les iba a decir
es que estamos tratando de ir al día, muy al día con las evaluaciones, que es un rubro que nos hemos propuesto el equipo docente, estar al día, y estamos al día. Entonces, eh, nosotros tenemos 10 días hábiles después de que ustedes entreguen un trabajo. Entonces, en el momento que ustedes entregan un trabajo, se cuentan 10 días hábiles sin contar fin de semana, y ustedes pueden ver en la página, algunos profesores han enviado las evaluaciones, ya sea por vía correo electrónico, o algunos, como yo, las hemos hecho directamente en el trabajo, donde dice realimentación, y ahí ven su nota. Ahí está colocada en el aula virtual. Esto porque lo justo, ¿verdad? Como nos hemos puesto al día, muy al día, ¿verdad? En esto de las evaluaciones de las actividades y guías, revisar para que ustedes verifiquen. Si algo falta, me lo hacen saber para verificarlo, pero la idea es que ustedes estemos bien con el tiempo que tenemos, que son, ya les digo, 10 días hábiles después del día que ustedes lo entregan. Es decir, si lo entregan hoy, nosotros tenemos 10 días para entregar la respuesta, para que quede como claro por normativa, que se entienda que sí se están revisando, y si no les aparece, por favor avisar esto. Por ejemplo, el de enfoques educativos que estamos revisando, la profesora Tania y yo, tenemos chance hasta el lunes inclusive de entregarles la evaluación como fecha máxima. Entonces, para que lo tomen en cuenta, que estamos como muy con esto, tratando de dejarlo claro. Alba, ¿tenía alguna consulta? Perdón, yo tengo una consulta. Es que a mí me pasó, no sé si a alguien me ha pasado, que me revisaron como las primeras guías y luego se saltaron una y me revisaron como otra más, digamos, más reciente, y la de comunicación me quedó ahí como... Ok. Entonces quería consultarles eso, y Okay. también otra cosa, porque me imagino que lo van a hacer más adelante, pero enviar como un correo o algo con las especificaciones para la presentación del análisis crítico, como que debe contener y el tiempo y así. Sí, eso lo vamos a mandar. Sí, no hay problema, no hay problema. Sí, eso tranquila. Eliana, vamos a ver eso. ¿No te llegó la de comunicación, es? Sí, no, es que me pareció vacilón porque como que literal solo faltaba eso, digamos, como que se saltaron o no sé, todavía no la vieron, pero sí. Ok, bueno, voy a verificar, porque la intención del equipo docente es estar al día con eso y no tengamos rollos cuando se evalúa, que estemos con falta, no, pero vamos a verificar eso ahorita con los docentes para ver qué pasó en el caso de Eliana, y me imagino que los demás, entonces. Profe, sí, eso iba a decir, que no es solo Liana, yo creo que es que, bueno, se revisaron como 3, y luego viene la de comunicación y Paulo Freire, esas no las tengo, y después la de bioética, sí, ya. Tal vez no se revisó tal vez esta clase, pero bueno, nos vamos a poner al día con eso. Ok, entonces, bueno, las disculpas que dicha que nos dicen, justamente para estar al día. Las del enfoque, ya les digo, tenemos chance hasta el lunes, les va a llegar, y las de bioética espero que le hayan llegado. Estamos al día de ayer, tuvieron que haberles llegado a todos y todas esta revisión. Perdón, profe. Bueno, a mí, además de las que dicen las compañeras, también la de elaboración del diagnóstico. Hay una que eran como dos, que hubo como 2 guías en una semana. Hay está la de generalidades y está la del enfoque cual y cuanti. Ajá, entonces la del enfoque cual y cuanti tampoco me la han revisado a mí, por si a alguien más le ha pasado o así. Ok, no, vamos a subsanar eso, ¿verdad? Yo creo que siempre nos reunimos, quizás a algún profe se le fue definitivamente eso, pero vamos a subsanarlo. Vamos a revisarlo para estos días. Perfecto, profes, gracias. Gracias, chicas. Entonces, profe, bueno, es que, perdón que la interrumpa, es que vieras que mi comentario era con el examen, porque es que vieras que en promo sí, cuando hacemos el examen, normalmente sí, de 9, 8 y media a mediodía nos da chance, pero vieras que bueno, al que se refieren las compañeras es al de políticas, y vieras que en la casa sí la dinámica es como completamente diferente, cuesta más de verdad hacerlo, y sí es bastante pesado, entonces no sé si podríamos negociarlo del tiempo, si es posible. No te entendí, Dani. ¿Cómo es? ¿Cuál será la propuesta? No, es que en la casa hacer un examen es completamente diferente a hacerlo en la clase. Sí, porque digo, uno está en la casa y no sé, pasa algo y tal vez, no sé, estar en la casa hace que uno se disperse más. Entonces,
Bueno, en el examen que hicimos hace 2 semanas, la verdad sí ocupamos todo el tiempo, duramos como 8 horas solo en ese examen. Bueno, en este les aseguro que no van a durar 8 horas, se los podemos asegurar. Es más corto, no sé, son preguntas muy concretas, es un caso. Yo no creo que duren, porque no creo que duren más allá de 3 horas, Tania. Por lo menos, que duren las 4. No, no me parece a mí, pero yo creo que sí, lo podemos considerar y luego, si alguien está con alguna situación particular que en ese momento realmente requiere un poco más de tiempo, yo creo que en este caso, pues sí, entrar en contacto con María, explicar la situación y, y en ese caso, pues lógicamente les daríamos más tiempo. Sinceramente no creo, el examen no está en función de que ustedes tengan que memorizar todo lo que hemos visto hasta el momento y que ustedes tengan que hacer un copy-paste de todas las clases o de todos los archivos. Realmente es un examen que ustedes, es una puesta en práctica de lo que hasta en este momento no hemos podido realizar, ¿verdad? Y yo creo que va a ser muy sencillo en ese sentido. No creo que vayan a durar más de 3 horas, pero si se diera el caso que necesita más tiempo, creo que pueden entrar en contacto y podemos levantar un poco o extender el tiempo, ¿verdad? Sí, si digamos, Daniela, en el caso particular, tuvieras alguna situación, digamos, pues hablaría directamente conmigo o cualquier otra persona. Pero yo les digo muy honestamente, digamos que duren 3 horas y media. Lo que pasa es que es un caso corto, no son 4 hojas, es un caso que tiene una hoja y ahí se sacan preguntas muy específicas de análisis, de creatividad, de pensar cómo solucionar eso. Si se complica o demás, entonces lo valoramos en grupo y le decimos a los profesores que posponemos la clase. ¿Qué les parece? Exacto, exacto. Sí, muchas gracias. O sea, es como una propuesta que podemos hacer. O sea, si yo veo que ya son varios que me llaman y yo hacemos un alto y extendemos hasta las 2, 3 de la tarde. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Es cuestión de comunicarnos. Ajá. Yo quiero hacer una propuesta, no sé si es posible, tal vez hacer como un grupo en WhatsApp con los profes, bueno, y nosotros, los alumnos. No, yo creo que por correo electrónico mejor, ¿verdad, María? Ya hemos tenido ocasiones en que hemos tenido grupos de WhatsApp y realmente ha sido muy complicado, muy complicado. Tal vez no por la tónica de ustedes, pero sí hemos tenido experiencias pasadas. Entonces preferimos que las consultas así de carácter más formal, mejor por correo electrónico, ¿verdad, María? Lo idóneo es que quede por esa vía, incluso en una asesoría que tuvimos en años o experiencias anteriores, en el CASE nos recomendaron que todo sea por vía CASE para que quede evidenciada la pregunta y todo, cualquier situación evaluativa. Entonces, por correo, vea, y creo que somos rápidos para contestar. Más bien, sí, muy rápidos. En vía correo electrónico creo que queda mejor, Eliana, si no hay problema. Bueno, eso sería por hoy, chicas y chicos. Un gusto, esperamos que... Yo solo quiero ver si me escuchan. Sí. Okay. Nazaret es. No, es Alma. No, es para la profe María Nielsen, si